Soy el padre Eduardo Pérez Dal Lago, un sacerdote de la Arquidiócesis de Buenos Aires, Argentina. Presido la Fundación La Santa Faz, una fundación cultural que se encarga de hablar de Dios a través de la belleza, y quiero llevar al conocimiento de ustedes una enorme preocupación acerca de la Basílica de Santa Sofía de Constantinopla, que el viernes pasado, el 10 de julio, acaba de ser declarada nuevamente una mezquita. Es importante que toda la comunidad internacional y que todos los organismos que tengan que ver con el mundo cultural comprendan el alcance que tiene esta resolución. Ustedes piensen que la actual ciudad de Estambul fue la antigua ciudad de Constantinopla, fundada por Constantino sobre lo que era la antigua ciudad de Bizancio, ¿no? Y por eso bizantino. Esa ciudad de Constantinopla en el año 383, estamos hablando de fines del siglo IV, se convierte al cristianismo, el Imperio Romano se convierte al cristianismo, y entonces se funda la catedral cristiana del Imperio Romano de Oriente en ese lugar. No es el actual edificio, sino que es un edificio anterior, pero ese edificio que actualmente nosotros vemos se inauguró en el año 537, es decir, en el siglo VI, es decir, que evidentemente es una obra de un valor extraordinario, y extraordinario para el cristianismo, porque esa era la capital del Imperio Romano de Oriente. Piensen que el Imperio Romano de Occidente, cuya capital era Roma, ya había caído en manos de los bárbaros. En cambio, el Imperio Romano de Oriente, cuya capital era Constantinopla, cuya catedral era Santa Sofía, que está dedicada a la divina sabiduría, en realidad sería dedicada a Jesús, ¿no es cierto?, que es el verbo del Padre, la sabiduría del Padre que se hace hombre. Esa catedral del año 537, inaugurada por el emperador cristiano Justiniano, ha sobrevivido, bueno, primero durante 1000 años, ¿no? Hasta el año 1453, Constantinopla fue cristiana. Es decir, durante todos esos siglos, eso fue el corazón de la cristiandad oriental. Y posee los mosaicos más extraordinarios y de un valor más fundamental, que en su gran mayoría fueron destruidos cuando, después de la invasión de los musulmanes, esa maravillosa iglesia cristiana fue convertida en mezquita. Se salvaron solamente los mosaicos que estuvieron debajo de estucos durante muchísimo tiempo, porque la religión islámica no permite el culto a las imágenes religiosas. Entonces ellos no podían admitir la posibilidad de que en una mezquita hubiera imágenes de culto. Estaba Jesús, estaba la Virgen María, ¿no es cierto? Es decir, había imágenes que ellos no podían admitir. Solamente se salvaron aquellas imágenes que quedaron tapadas por la yesería, sobre la cual se hicieron unas ornamentaciones, que después de que desaparece el Imperio Otomano y se funda la República Turca en 1923, y aparece un presidente extraordinario que realmente nos merece, sobre todo en el mundo cultural, ¿no? Un gran respeto, que se llamó Mustafa Kemal Atatürk, hasta que él toma la decisión como primer presidente de esta República Turca de convertirlo en un museo, y de esa manera evitar la presión que había sobre ese lugar entre su, hasta ese momento, uso como mezquita musulmana
y su uso anterior por siglos, casi por un milenio, ¿no es cierto?, por parte de los cristianos. Y entonces ahí empieza un enorme privilegio que tiene la humanidad, que fue utilizar este edificio como un símbolo cultural. Se redescubrieron esos mosaicos tan importantes, no se sacaron por otra parte los símbolos musulmanes que siguieron estando, y entonces como un museo visitado por más de 3 millones de personas por año, ese lugar podría verse, ¿no es cierto?, lo que son los objetos de nuestra devoción de los cristianos y también los instrumentos de la devoción del Islam. Se dio un uso completamente pacífico por casi 100 años, porque esto fue en los años 30, creo que en el año 34 se convirtió en un museo, y ahora, el viernes pasado, el 10 de julio del año 2020, el actual presidente Erdogan, utilizando una declaración del Tribunal Supremo de Turquía que permite, que autoriza que ese lugar sea reconvertido al culto musulmán, le saca este edificio al Ministerio de Turismo, ¿no es cierto?, que sería el que utiliza, ¿no es cierto?, todos estos bienes culturales que tiene Turquía, que son maravillosos, para abrirlos al público, y se lo entrega al Ministerio de Asuntos Religiosos para que comience ahora muy prontito, ¿no es cierto?, dentro de solamente 10 días, el culto musulmán, lo cual realmente produce una conmoción en el mundo religioso, en el mundo político y en el mundo cultural. Y por eso evidentemente tenemos que tomar una posición, ¿no es cierto?, frente a esto, y pedir verdaderamente al Estado turco que no continúe con esta decisión que es tan odiosa y que ha producido tantos rechazos. Bueno, el Santo Padre en el Angelus de este domingo dijo que estaba muy dolido por esta decisión, pero les quiero decir que el patriarca ecuménico de Constantinopla, que es Bartolomé, dijo los riesgos que tenía esta decisión y dice: empujará a millones de cristianos de todo el mundo contra el Islam. En virtud de su carácter sagrado, Santa Sofía, había señalado el patriarca, es un centro de vida en el que Oriente y Occidente se abrazan, y su reconversión en un lugar de culto islámico será causa de ruptura entre estos dos mundos. En el siglo XXI es absurdo y perjudicial que Santa Sofía, desde un lugar que ahora permite a los dos pueblos encontrarse y admirar su grandeza, pueda volver a ser motivo de oposición y confrontación. Eso dice ni más ni menos que el patriarca de Constantinopla, que ha sido el dueño de Santa Sofía hasta 1453, cuando fue tomada por los musulmanes. Bueno, los griegos, vecinos de los turcos, han dicho que la decisión del tribunal turco es tomada como una provocación al mundo civilizado. El nacionalismo ha mostrado que ha mostrado el presidente turco Erdogan hace que su país se remonte a 6 siglos atrás, dijo la ministra de Cultura griega Lina Mendoni en una declaración. Bueno, también esto afecta a todo el mundo ortodoxo, y entonces también se declaró en contra de esto el patriarca de Moscú, que es uno de los patriarcas de la Iglesia cristiana oriental, ortodoxa, y dijo: la preocupación de millones de cristianos no ha sido escuchada. El portavoz de la Iglesia Ortodoxa rusa, Vladimir Legoida, dijo a la agencia Interfax: el arcipreste Nikolai Balashov,
jefe adjunto de las relaciones exteriores de la Iglesia Ortodoxa rusa, dijo: este es un evento que podría tener graves consecuencias para la civilización humana. Bueno, todo esto el presidente de Turquía dice que cualquier crítica es un ataque a la independencia de Turquía y defendió la decisión invocando la soberanía nacional y asegurando que las puertas de Santa Sofía seguirán abiertas a todos los musulmanes y no musulmanes, como es el caso de todas las mezquitas. Pero sí, fíjense si va a ser posible que los musulmanes ofrezcan su culto debajo de una cúpula que tiene la imagen de la Virgen o que tiene la imagen de Jesucristo, el Pantocrátor, el Todopoderoso. Es decir, eso va a ser inevitable, que van a tener o que sacar esas imágenes o que taparlas. Bueno, y no acepta ninguna crítica. Dice que se escuchó, ¿no es cierto?, decir, demostraciones, ¿no es cierto?, de nacionalismo que preocupan verdaderamente a todo el mundo acerca de, porque nosotros hemos visto, ¿no es cierto?, lo que producen algunas acciones fundamentalistas en el Islam, y evidentemente ese es el lugar más simbólico de todo la conexión, no digo del mundo islámico, porque seguramente lo más significativo es la Meca o lo más significativo es el templo del Domo en Jerusalén, ¿no es cierto? Pero evidentemente del encuentro entre la cultura musulmana y el mundo cristiano, evidentemente Santa Sofía es el símbolo número uno. La UNESCO, que declaró Patrimonio Universal, ¿no es cierto?, a Santa Sofía, dice: lamentó profundamente la decisión de Turquía de cambiar el valor universal excepcional del sitio, un poderoso símbolo de diálogo. Un país, dice la agencia de la ONU, la UNESCO, debe asegurarse de que ningún cambio socave el extraordinario valor universal de un sitio de su territorio que esté en la lista del patrimonio, ¿no? Cualquier modificación debe ser notificada por el país a la UNESCO y verificada por el Comité del Patrimonio Mundial, porque esta decisión ha sido tomada sin ninguna consulta, sin ninguna verificación, ¿no es cierto?, acerca de todos los trastornos que trae. Y evidentemente, como muchas veces son las decisiones políticas, para desviar la atención del pueblo y de los medios sobre los reales problemas, ¿no es cierto?, que pasa Turquía, que ciertamente no está en que Santa Sofía sea un museo, sino que ciertamente está en sanar su economía y tantas otras cosas. Es decir, que para nosotros, para el mundo cultural, esto es un tema muy importante, una alerta muy principal. Toda la comunidad internacional tiene que tomar cartas en este asunto, porque esto no es un patrimonio solamente del Estado turco y mucho menos del actual gobierno del Estado turco, que pasará como pasan todos los gobiernos, sino que, ya les digo, es un patrimonio de la humanidad, declarado así por la UNESCO. Así que bueno, espero que todos estemos muy alertas y hagamos oír nuestra voz.